Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Juan Carlos Gómez Leyton, doctor en Ciencias Sociales, Política, nos acompaña de Santiago de Chile, la capital. Doctor Gómez, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Tatiana. Un gusto de saludarla y estar de nuevo en Telesur. Muchísimas gracias. Gracias. El cartel de Sinaloa, el cartel del Chapo Guzmán, preso en Estados Unidos, pero con todas sus redes en México y en otras partes de América Latina, ya está en Chile. Pero también el cartel Jalisco Nueva Generación también está en Chile. Al gobierno no le quedó más que reconocerlo. ¿Qué cree usted con respecto a esto que dijo el subsecretario de Seguridad? Y además, ¿cómo se caracteriza esta presencia de estos dos grupos vinculados al narcotráfico y a otra serie de delitos transnacionales en el país? Mira, en primer lugar habría que señalar que el conocimiento acerca de la presencia de estos carteles, tanto mexicanos como también el de Colombia, del Golfo y el Tren de Aragua de Venezuela, se conocían previo a la llegada al gobierno de Gabriel Boric. En el informe que se emite en el año 2021, ya se constataba por parte de la Fiscalía Nacional que justamente el observatorio señalaba la presencia de estos carteles. Es decir, no es una cosa que haya sido recientemente descubierta por el gobierno de Gabriel Boric. Este gobierno acaba de asumir en marzo de este año, lleva apenas 3 o 4 meses, y por lo tanto el conocimiento de parte de las policías, como también del Ministerio del Interior, del pasado gobierno, señalaba que tenían presencia estos dos carteles, principalmente los mexicanos, y que se habían desbaratado, se habían incautado, se habían impedido ciertos negocios, entre comillas, que hacían estos grupos al interior del país. Evidentemente de que el problema de la presencia de estos carteles agrava el tema de la circulación de la droga en Chile, que es un fenómeno que se viene desarrollando desde hace ya unos 40 años. Tampoco es algo nuevo, sino que se ha ido incrementando en los últimos 40 años, 40, 45 años, de que cuando comenzó, ¿cierto?, la penetración de la pasta base en distintos lugares del país, especialmente en la zona norte, con la vinculación con Bolivia y con Perú por el sur, es un tránsito permanente de ahí de distintas situaciones ilícitas que permiten, ¿cierto?, Sí, la doctor Gómez, pero presencia. permítame preguntarle, Sí. eran lo que usted nos cuenta que se conocía era Chile como país de tránsito o Chile como país en donde se quedaba esta droga para el consumo interno. Chile, desde hace un tiempo, cuando yo le estaba haciendo este relato que Sí. pasaba, era como un país que consumía droga, pero a un nivel de marihuana traída fundamentalmente de Bolivia o de Paraguay. A veces llegaba también la marihuana colombiana desde Cali o Medellín, etcétera, y llegaba y se consumía, pero también era un lugar de tránsito que se distribuía para otros lugares de América del Sur o directamente hacia Europa. Se encontraron y se han incautado algunos de cargamentos de droga importantes que iban dirigidos a Europa. Entonces Chile era un país de tránsito. Sin embargo, en los últimos, yo diría 30, 40 años, Chile pasó a ser también un país consumidor. Y aquí viene un detalle bien interesante, Tatiana. ¿Por qué un país que tiene un mercado tan reducido en términos de población, porque Chile no alcanza a llegar a los 20 millones de habitantes, de manera que tampoco es un espacio, un mercado tan atractivo para colocar eh, muchos tonelajes de droga, ¿no? O de distribución de droga. Entonces, ¿qué es lo que lo hace interesante el fenómeno en sí? En primer lugar, algo que tiene que ver con el tipo de Estado que tenemos. El retiro del Estado desde los sectores más deprimidos socialmente, ¿cierto? Permitió de ahí que comenzara a circular la marihuana y la pasta base y también la cocaína, pero también otras drogas químicas, por decirlo así.
Y también la mejoría económica que experimentó el país durante los años 90 y comienzos del siglo XXI generó un consumo de droga por los sectores socialmente acomodados. Es curioso porque la droga se consume transversalmente. No es que solamente se ubique en un sector social, sino que se consume transversalmente y por lo tanto, ¿cierto? El mayor poder adquisitivo de ciertos sectores de la sociedad llevó a consumir droga y especialmente cocaína. Y eso genera, ¿cierto? Esta situación de incremento del interés de estos grupos por venir a establecerse a Chile. Eso que usted dice es muy importante porque es que estos dos carteles que funcionan además como empresas transnacionales de todo tipo de ilegalidades, no van a un país si no hay un buen negocio. Para eso se van a otro país, o se quedan en México, o se quedan en Colombia, lamentablemente, o en otras partes, en Estados Unidos u otros países europeos. Claro, pero también tenemos que entenderlo a los carteles como grupos empresariales que tienen múltiples negocios y múltiples intereses en diferentes lugares del orbe, ¿no? Y de América Latina especialmente, que van colocando sus distintas actividades ilícitas, ¿cierto? Y de manera encubierta, aprovechando las debilidades de los estados, especialmente de los estados neoliberales que prescinden de una injerencia en muchas materias, donde se ha generado en Chile, por ejemplo, también otro factor que tiene que ver con la situación migratoria, ¿cierto? Hay una crisis migratoria en la zona norte de ingresos permanentes de personas que vienen ya sea de Venezuela, ya sea de Colombia, especialmente de Centroamérica. Todo eso genera un ámbito de posibilidades de hacer negocio ilícito que van desde el tráfico de drogas hasta el tráfico de personas. Es decir, hay todo un elemento que va contribuyendo a esta situación de la presencia de estos carteles que no solamente se especializan en la distribución y venta de drogas o la producción de drogas, sino también en otros ilícitos como el secuestro, la extorsión, etcétera. Entonces tenemos y en ese una listado que maquinaria. usted hace, el tráfico de armas también. También, por De supuesto. lo que saben tanto y sobre lo que México, por ejemplo, trata y lucha en el gobierno, especialmente de Andrés Manuel López Obrador, de encontrar alguna manera de solucionar, pero también con Estados Unidos, que resulta fundamental en la ecuación, porque si no, no van a lograrlo. Pero aquí también hay otra Bueno, cosa importante y quiero preguntarle si realmente es una novedad. Los laboratorios de producción de alcaloides dentro de Chile. sí, yo tengo la impresión de que justamente lo más novedoso del informe entregado en el año 21 es justamente la contratación de estos laboratorios para producir droga química, lo cual es un elemento que no estaba presente anteriormente. Chile llegaba la coca, llegaba ya, o la cocaína llegaba preparada, el éxtasis llegaba hecho, la marihuana prensada, etcétera, distintos tipos de drogas que llegaban, ¿cierto?, por los conductos irregulares, pero en Chile no se producía. Ahora al producirse. Y eso también tiene que ver con la situación de un comercio abierto, con la posibilidad de introducir elementos de laboratorio para hacer X, Z situación. Entonces eso va generando las condiciones para que las aduanas no tengan una especial preocupación del ingreso de determinados instrumentos o elementos que sirven para ello. Entonces eso es interesante. Pero eso también tiene que ver con esta masiva presencia del narcotráfico en las poblaciones, en los barrios, en las principales ciudades del país. Estamos hablando de Concepción, estamos hablando de Temuco, estamos hablando también de Santiago, Valparaíso y Calama, que el norte de Iquique, que son ciudades que están al norte y otras que están pero distribuidas a lo largo y ancho del país. La droga, la circulación, su consumo, el narcotráfico se ha transformado en un problema gravísimo
porque se sitúa dentro de las principales preocupaciones de la seguridad nacional, de la seguridad de la ciudadanía, y por lo tanto tiene que ser combativa. Ahora, ¿cómo se combate? El tema central es que si el Estado tiene o no tiene los intereses para resolver aquello, como además en una sociedad como la chilena, que estaba en incremento, ¿cierto?, en la corrupción de sus policías. Pensemos que el carabinero tiene no sé a cuántas personas, ¿cierto?, comprometidos en distintos ámbitos de la corrupción. También el ejército, también se han descubierto situaciones de corrupción en la policía de investigaciones, la policía civil, por llamarlo de alguna forma, pero todo este ámbito de corrupción permite que la droga siga circulando en el país y siga incrementando la violencia en muchos aspectos. Ya debo despedirle y solamente dejo planteado otro asunto para una próxima oportunidad, que escucharlo siempre es muy interesante, doctor Gómez, y tiene que ver con que ahora el gobierno, a través de todo el establecimiento militar y de seguridad, no busque una vinculación del pueblo mapuche, que lo culpan de todo en Chile, lamentablemente de todo lo culpan, y ahora por también en relaciones con el narcotráfico. Ojalá y este escenario no se... Mire, dígame. Para decirle un punto con respecto a lo que me acaba de señalar y para abrir el interés periodístico, si usted quiere. Hace algunos años atrás vino a Chile un señor que es muy conocido en la región andina, que fue presidente de Colombia, que era el señor Álvaro Uribe Vélez. Y vino y se instaló en Pucón, en un hotel a puerta cerrada, con un conjunto de empresarios y hombres y mujeres, comillas, de bien de la zona, en la cual, ¿cierto?, le entregó una serie de instrucciones de cómo debía conformarse, ¿cierto?, el tema de la resistencia no mapuche, sino la resistencia a los mapuches, para defender su mundo, para defender todo aquello, ¿cierto? Y dentro de ese año, a partir de ese año, comienza en Chile a hablarse del narcotráfico en el Gualmapu. Y es muy curioso, porque si tú recuerdas, Tatiana, la forma como operó Uribe Vélez en su país, desarrollando, ¿cierto?, los paramilitares, haciendo también alusión de que la guerrilla colombiana estaba vinculada con el narcotráfico, etcétera. Se comenzó a hablar de la narcoguerrilla, etcétera. Entonces es muy curioso que justamente en una zona donde no existía esa noción de narcotráfico, comenzara a vincularse y hacerlo vincular con los movimientos de resistencia mapuche propiamente. Eso es muy interesante, poner en evidencia de que aquí el tema del narcotráfico también es una forma que los grupos capitalistas, los grupos dominadores introducen en las sociedades para ejercer un tipo de control de sus poblaciones, de su ciudadanía, de su gobierno, etc. Entonces es muy interesante analizar esa situación como una mecánica de la operación del capitalismo actual, este capitalismo goré, que es un capitalismo totalmente en base de la violencia que ejercen estos grupos en las poblaciones y en las sociedades. Te lo dejo planteado. Lo dejamos planteado para una próxima oportunidad, pero además a ese capítulo hay que tenerlo con una situación muy clara en el contexto histórico reciente del narcotráfico en Colombia. Esto será fundamental para entender por qué la peligrosidad de la presencia del expresidente Uribe en esta zona de Chile. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana, y gracias por la invitación. Gracias a usted, hasta luego.